peregrinación, que se denomina Peregrinación de una paria, es una escritora totalmente ya que quedó en muchos libros y muchos panfletos y es la época de los diarios, y se va a Inglaterra, y de Inglaterra ahí también le da, empieza a observar, es una observadora. Recuerden que con Mary Shelley, con la mamá de Mary Shelley o el papá de Mary Shelley, ese es un anarco, ¿no es cierto? Y ya empiezan las ideas de anarquismo, la idea de socialismo, como así también la idea del comunismo, ¿sí? Flora Tristán, en ese periodo que se va de Francia a Inglaterra, de Inglaterra se acuerda que es peruana y que tenía una fortuna, va a Perú, y en Perú se va a asombrar de la lucha indígena y la independencia que tienen las revolucionarias andinas, ¿no? De las lideresas, de las capitanas que pueden acceder a eso. Entonces ahí se empodera y también empieza, como en este engranaje, empieza a ver a las obreras que no tienen ningún derecho a nada, que son explotadas mañana, tarde y noche. Entonces ella empieza a verificar eso, lo empieza a escribir y bueno, recibe de todo, recibe amenazas, recibe persecuciones. Ahí está, Peregrinación de una paria, que es el primer libro. Después está el recorrido europeo, americano, con ahí como que es lo que yo les contaba. Inclusive en Inglaterra ella les va a sacar careta a los ingleses, a los aristócratas. Se va a meter en burdeles, va a ver lo que es la trata de personas y la pedofilia de los niños. Una de las, cómo se divertían los aristócratas era poner a una prostituta, llevar que se tome todo el alcohol que puede, cuando no de más, darle vinagre, mostaza y pimienta y provocarle una muerte de alguna manera, que explotar el cuerpo literal. Los señores se ponían muy contentos a eso. Llegaban a su casa, que eran los grandes señores. Ella lo dice a eso. Y bueno, le pasan muchas cosas. Paseo por Londres cuenta esta anécdota. Y después ella, como ya empieza a ver los resabios de las proletarias, las trabajadoras, escribe en el 1843, ahí, hoja y piojo, se la dejo, la Unión Obrera reforma a favor de la clase proletaria. ¿Qué significa esto? Que es una pseudo de especie de manifiesto comunista, feminista, entre Sudamérica y Europa. Recuerdo que en 1848 Marx y Engels escriben el manifiesto comunista. La Marx dice que está muy inspirado Marx en ella, por no decir que le robó la obra, ¿no? Se lo digo para que piensen. Y ahora llegamos, tenemos teorías, tenemos libros, tenemos toda este resabio, ya estamos con una revolución industrial y ya estamos que quieren acceder, que las mujeres jurídicamente no existen y la única forma de acceder es ser representadas sus derechos en el Parlamento. Ellas elegir a sus propios parlamentarios. Y aquí que empieza realmente a ser activas la lucha sufragista que se da en Inglaterra alrededor de 1911. Hay una película muy linda que está en Netflix que se llama Las sufragistas. El papel de Emily Pankhurst. A ver, corregime, Nelly. Pankhurst. Gracias, mi profe de inglés. Ella está interpretada por Meryl Streep en aquel periodo. Emily Pankhurst, de alguna manera, aglutina a mujeres de todos los estratos y salen a marchar, salen a manifestarse, y el solo hecho de salir a marchar y manifestarse empieza a hacer alianzas estratégicas con los partidos laboristas. No puede militar en los partidos laboristas por el solo hecho de ser mujer, pero de alguna manera va trazando. El problema de Emily Pankhurst, de alguna manera, es que al ser blanca, aristócrata y de otra clase social, no estaba al mismo con sus pares, pero la lucha era la misma. A su vez tiene una compañera, la dejamos a Emily Pankhurst un ratito, y a su vez ella tiene una compañera, en todas estas cosas, en todas estas manifestaciones, recuerden que hay una acción y una reacción, las mujeres son castigadas con unos arrestos
y esos escarmientos consistían en obligarlas a arrestarlas, a violarlas y a sacarlas. Muchas de ellas de alguna manera desisten de la lucha hasta que la condena social y en los mismos grupos familiares. Exactamente, la condena social. Corrieron de su casa, de los grupos de amigos, las aislaron completamente. Tal cual, eso y mucho más, sí, tal cual. Por eso muchas, como trayéndolo ahora, ¿no? En nuestro periodo, y hace poco, llevar un pañuelo verde también era un estigma, ¿no? O sea, imaginen ellas en esos periodos que no hay una mujer empoderada, que lo único que querían es ser representadas. Ahí aparece otra compañera de ella del movimiento, Emily Davison, que Emily Davison también es arrestada, esas fotitos de la película. Ella de alguna manera dice que la lucha sufragista tiene que ir mucho más allá de, y tienen unos métodos bastante, como por así decirlo, radicales. Ella ya rompe vidrios, se encadenan, tienen huelgas de hambre, las llevan a todas partes y reaccionan. Lamentablemente, Emily Davison pasa por la prisión. Esa es la bandera del movimiento sufragista inglés. Este movimiento sale en Manchester, o sea que viene de la periferia al centro, de alguna manera va a Londres. Acá estoy hablando de los ataques fuertes, las peticiones de justicia denegadas. Churchill en aquel momento las ningunea. Y lamentablemente se van con uno de los métodos que ellas tienen, es la muerte, de alguna manera es la huelga de hambre. Están tan mal que cuando ya están en periodos de inanición sufren el método de la alimentación forzosa. Se podrá apreciar ahí que te agarraban entre 4 o 5, metían un embudo, ya sea por boca o por nariz, y te ponían, de alguna manera te hidrataban y te daban de comer. Emily Davison pasó 48 veces por eso. Aparte de pasar 48 veces por eso, se amotinaba en la cárcel, le tiraban agua, se tiraba por los balcones, ella ya estaba cansada. Ahí está, el método es un método traumático, está denunciado como una tortura, y Davison ahí digo que se somete 48 veces, y dice en una de sus, eso ya estamos hablando del año 1913, ella en este caso dice que el sacrificio de una vida humana llevará a que la nación entera entienda las brutales torturas que sufrimos las mujeres. Ella ya habla no de una inmolación, sino habla de un autosacrificio. Y en el derby, que es una carrera de caballos, donde va la aristocracia inglesa, donde va Jorge V, el rey y su esposa, el tatarabuelo de Carlos III, ahí los caballos venían a 50 kilómetros y ella se tira. Eso fue captado a nivel mundial, internacional, por las cámaras. ¿Te acuerdas de las cámaras que eran rápidas? No tenemos a Domingue aquí, nos ha visto de nuevo filmar. Y ese hecho es demostrado a nivel mundial, como lo hemos hecho de alguna manera de inmolación, para que le crean realmente. Esa foto a la izquierda es el sepelio. Ella tarda 4 o 5 días en fallecer. Las notas de odio que reciben fueron terribles, porque como decía la Cris, es que está impresionantemente mal visto este movimiento. La reina llega a decir que era una mujer horrible. Pero bueno, estamos ahí en 1913. Tenemos el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Y con el advenimiento de la Guerra Mundial, Emily Pankhurst vuelve de nuevo y tenían un diario llamado Sufragista, y en ese diario bajan las aguas, bajan las tensiones, y es momento de apoyar al ejército inglés en guerra. Y dice que pedir tanto no está bueno, y el pedir tanto va a significar que de alguna manera dejen la lucha como en suspenso. Recuerden que a cada guerra mundial o a cada dictadura, el movimiento vuelve, esto ya es un movimiento, porque lo que vimos al principio era una teoría
y ahí tienen un sustento. En 1917 ellas logran el voto en primera instancia por solamente de manera general en 1928 y después ya lo logran en forma total. Las rusas son las primeras que tienen, gracias a la revolución, el voto general. Estados Unidos en 1920, bueno, nosotros en el 47, que ya lo vamos a ver, y Arabia Saudita en el 2015, o sea... Ahora no más. Ahora no más. Todo esto la mujer toma trabajo de hombre durante la guerra, la mujer que tenía que estar en la casa, y tenía que estar totalmente así, derechos, ya le dan el voto porque saben que ya hicieron todo. Están en la industria armamentista, están en la industria, están en la carne, algunas llegaron a pelear en el frente de combate, otras de alguna manera están inclusive en los prostíbulos, que son los mexicanos le decían las manuelitas, y cada una tiene un nombre diferente. Y bueno, manejan camiones. La soldadera fueron en la guerra de... O sea, soldaderas, sí. Soldaderas. Bueno, la mujer en todo, estaba en todo. Cocinaba, lavaba, limpiaba, estaba ahí, hacía arreglaban aviones, de alguna manera se empoderan. Entonces, los señores que estaban ahí dicen, bueno, todo lo que hacemos nosotros lo hacen ellas, ¿qué hacemos con las mujeres? Le damos el derecho. Ahí le dan el derecho y hay un empoderamiento de las mujeres. En otra parte de Europa hay esta señora que se llama Clara Zetkin, que es alemana, comunista, socialista. Luego de la Primera Guerra Mundial participan, los socialistas y los comunistas se caracterizan por tener las internacionales. ¿Qué significa eso? Que se reúnen todos los comunistas, ahí queda cerca, y hacen congresos y de ahí sacan todo lo que van a realizar de ahora en más. Ella propone en 1910, cuando es el centenario argentino, que el 8 de marzo sea el Día de la Mujer Trabajadora. Esta mujer sostiene que el capitalismo es el enemigo, que las mujeres no se tienen que reunir en movimientos feministas, sino que la mujer realmente tiene que sí o sí estar en la lucha contra el capitalismo y en la lucha obrera, que después lo otro va a venir por añadidura. El único enemigo era el capitalismo, que ella lo iba de alguna manera a tirar. Muy utópica, ¿no? Pero bueno. Y después tenemos dos más. Alexandra Kollontai, era una rusa de la izquierda. Ella era hija de un jefe o un militar zarista. Tenía ideas monárquicas, así como en Francia teníamos Luis XVI, en Rusia teníamos a los Romanov con un lujo de aquellos, con el pueblo oprimido, sumando a que pasan la Primera Guerra Mundial y vivir en Rusia no es tan fácil, ¿no? O sea que estamos teniendo frío, imagínense allá. Ella es una de las primeras mujeres que hace frente a esta situación. Ella se recibe en un máster, o sea, pasa Primera Guerra Mundial y a su vez la Revolución Rusa, todo en 5 años. O sea, en 1918 ellas logran el derecho a votar, el derecho a abortar también. ¿Realmente? Sí. Lenin le da todos esos derechos. He aquí que empiezan a matar porque, bueno, la Revolución Rusa, no me voy a meter, se divide en mencheviques, bolcheviques. Ella al principio, al ser hija de un militar, estaba del lado menchevique. El menchevique dice que la revolución se va a dar por el parlamento y los bolcheviques dicen que la revolución se va a dar por el proletariado que consigue su emancipación. Que la gente tiene que trabajar, que tiene que tener sus derechos, tiene acceso a la educación y a todo lo que contiene eso. Hasta que viene don Stalin y le saca todos los privilegios. Una de las conquistas de ella, conjunta con otras rusas, es que tenían una hambruna terrible y tenían tantos niños en orfanatorios, tantos chicos huérfanos producto de la guerra, o usa todos los palacios para darles a esos chicos contención. Y crea como el primer ministerio, una secretaría de la mujer u otro nombre en el mundo.
Stalin la deporta, no la mata ni la mete en Gulag. La verdad que no se entiende qué pasa ahí. La manda a Finlandia y después a México. Es la primera mujer embajadora en el mundo. Y después tenemos O sea, la manda como embajadora. se la saca de encima, exactamente, sutilmente. Pero no como exiliada. Por eso. Claro, la manda como una exiliada viva. Exiliada viva. Definitivamente de nosotros. Así que Alexander Kollontai, como hemos visto, en 5 años hizo todo. Creo que es digna de mirar. Conjuntamente con la señora que está a la derecha, que es una artista muy famosa, Emma Goldman, también rusa, huye a Chicago con una máquina de coser y un bolso, y ahí se desenvuelve. Recuerden los mártires de Chicago, en 1887, ella está ahí, y era una de las mujeres que más escriben, es una de las mujeres, acá tenemos algo de ella, la palabra como arma, tiene una oratoria increíble, y también es un problema para el gobierno de Estados Unidos en aquel periodo, y es deportada a Rusia. Pero el legado que ella deja es increíble porque ahí me decís por qué está este señor. Porque la opresión patriarcal también va hacia los excluidos, que es este señor que muere en prisión, que era un genio, que pone la sociedad de alguna manera, este señor Oscar Wilde, por ser nada más nada menos que homosexual, o sea, y ella lo defiende a ultranza. Entonces, muy abierta su cabeza para ese periodo. Ya terminamos con las internacionales, tuvimos de rusas, alemanas, inglesas, francesas. ¿Y acá qué pasaba, no? Acá no teníamos nada que envidiar. Acá tenemos las emancipaciones americanas, de alguna manera tenemos a todas las lideresas, capitanas, como en este caso Bartolina Sisa, como Micaela Batista del Alto Perú, como así también de Bolivia, revoluciones quichuas y aymara contra los realistas. Estas mujeres son de armas tomar literal, saben cabalgar, saben exactamente, y saben también cómo administrar el ganado, y al ser originarias no había una estratificación social, sino que el manejo de excedentes era todo para todas y todos, ¿sí? Nada que ver con lo que pasaba en Europa, que había una explotación hacia el proletariado. El único enemigo, y creer que los hombres acompañaban estas luchas y se dividían las luchas, la primera es la esposa de Tupac Amaru, que es Micaela Batista, nos puse la foto, y esta es la esposa de Tupac Katari. Lamentablemente, esta es la que más lucha, por eso el 5 de septiembre es el día de la mujer indígena a nivel internacional. Ella ve el derecho de una cuestión feudal que se traslada a América, que cuando se entera el señor patrón que la chica se va a casar, tiene que vivir. O sea, abusa de la mujer durante el tiempo. El derecho de pernada. Exactamente, el derecho de pernada. Se traslada acá, hoy se llama chineo. Hoy las entregan, pero más niñas. Los curacas actuales entregan a las nenas los señores. Eso se está luchando. Pero como veremos acá, todos estos nombres están invisibilizados. Siempre decimos Belgrano, decimos la columna parte, y la mujer que está al lado ahí como adorno, pero no como sujeta de derecho, como activista, como realmente que estuvo en la primera línea de fuego. Entonces no les podemos envidiar nada a las europeas, tenemos lo nuestro. La señora de la derecha es María de los Remedios. Ella es negra, ella es la madre de la patria argentina. Peleó codo a codo junto a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano le regala su sable. Manuel Belgrano la condecora como capitana. Ella pierde a su esposo y a un hijo en batalla. Era enfermera, también teníamos sentido de la guerra con las otras. No había leído ni a Napoleón, tenía tácticas de guerra. Directamente ellas actuaban conociendo el
reconociendo que el único enemigo era el realista en aquel periodo y que tenían que erradicar ese enemigo del pozo. Así que Paledera lamentablemente muere. Las primeras dos tienen esas muertes terribles, descuartizadas, demostradas ahí como escarmiento. Ella muere en la pobreza absoluta, olvidada, como Belgrano, ¿no? Y acá tenemos en el Río de la Plata a nuestras pioneras. A ver, yo quería poner una pionera nuestra, que no está acá. Quiero rescatar a una señora, no tengo para mostrar, que quedó en el otro, que se llama María la Grande. María la Grande en 1820 es nuestra, es tehuelche, es hija de un cacique, es aónica en ella. En las currículas ahora de Santa Cruz y en las currículas de Chubut la están dando. Le debemos a ella tesis doctorales. Esta mujer estaba desde Carmen de Patagones hasta Chile. Entonces tenía toda la costa con los señores que venían en las expediciones, como Fitzroy, como, yo estamos hablando de 1820, como Charles Darwin. Volviendo a Mary Wollstonecraft, esta señora, María la Grande, o Mariquita, porque fue bautizada en la fe católica, para anotarla, sabía hablar español, aónica, y también sabía hablar algo de inglés. O sea que era una estratega de aquellas. Subía a los barcos, hacía intercambio de armas por guanacos, tenían los cimarrones, que eran los caballos. Ella iba directamente acompañada de 1000 a 1500 indios, o sea, no andaba sola. Cuando la ven decían que por eso la comparan con María la Grande, prusiana. Estuvo más de 20 años en la Patagonia. Fue una de las pioneras. Ellas no se decían ni feministas ni nada, sino que las jefaturas y los cacicazgos se podían entregar así como por herencia, pero ella sí se caracterizó por eso. Así que le debemos algo a esta mujer también para reivindicarlo. Todas estas mujeres, como estamos viendo, no existen en los libros de historia, no me lo inventé, tengo un montón de pruebas ahí que lo dicen. Esta es Mariquita Sánchez, entonces ya estamos hablando de las mujeres que están en la parte realista, las mujeres que están organizando, y en una Argentina, en un virreinato del Río de la Plata, con gente que ha estudiado en la Universidad de Chuquisaca, que queda en Bolivia, con ideas de mixtura, lo que es el pueblo originario, con mixtura, de lo que es la real, lo que tendría que ser ciertos proyectos como Moreno, proyectos como Belgrano, que querían otra patria para nosotras y nosotros, no lo que estamos viendo, ¿no? Pero las mujeres siguen acá, sin derechos, sin poder. Acá estaba más claro porque las que tenían plata podían más o menos administrar su dinero, ya que tenemos a mujeres como Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez no es la que cantó Es una casa para Era de niños. Thompson. Era de Thompson. Mariquita Sánchez, de alguna manera, son las mujeres que, recuerdo que te casaban. En una película se llama Felicitas, también se les recomiendo. Te casaban con el que tenían más a mano. Tu papá decidía. Con el papá decidía. Mariquita de alguna manera se enamora perdidamente de su primo, Jacob Thompson, y apela al rey de Sobremonte para pedir de alguna manera que ella no se quiere casar con ese hombre y que la ley la tiene que amparar. Cierta jurisprudencia, se casa con Don Thompson. Así que ella no escatimaba en ir al virrey a pedirle cosas, no escatimaba en usar la justicia. Vivísima. Se casa. Le costó, o sea, fue un trayecto batallado. Un trayecto, pero es como un escándalo, pero a su vez ella no lo. No, le costó en el sentido de que fue, mandó la notita, la mandé la notita al virrey, y No, no se le pasate nomás tranquila. No, en el medio, o sea, batalló en el sentido de, no, fue un largo proceso de resistencia.
Exactamente. el coraje que Thompson la acompañó, claro. Y por eso creo esto de atreverse a decir lo que quieran, Claro. hablar de todo, de planteárselo como una posibilidad. Claro, por que eso. si lo digo al- Fue, mira, tengo que De hacer romper esto. con esas reglas que había totalmente. Muy interesante la historia de Mariquita. Exactamente, después de Una chica viuda, destinada a otro mundo y otros haceres, y ella cuando se planta con esto de elegir con quién matar, es muy interesante lo que genera como para tomar. Bien, perfecto. Las únicas mujeres que más o menos acceden y que piden más o menos que quieren casarse con quién, también Camila Orman, que bueno, eligió mal la candidata, así que fue muy mal rosa, pero ellas sientan precedente. Después tenemos, siguiendo con el periodo, porque la conformación del Estado Nacional en aquel periodo fueron 80 años de guerra. Rosa tenía sus mujeres, pero no era ningún machista, sino tenía mujeres que de alguna manera le llevaban todo. Su hija era como diplomática, las Escurra, ya sea Encarnación Escurra y Josefa Escurra, que tiene un hijo con Belgrano, ellas de alguna manera militaban, estaban en la mazorca y eran las que de alguna manera le decían lo que tenían que hacer. Eran muy inteligentes, mediante cartas, mediante otras cosas más, le llevaban todo lo que es a Rosas el gobierno. Después no nos olvidemos que San Martín también se basta de mujeres, entre 300 a 200 mujeres, en la guerra de Zapa, que eran de alguna manera infiltradas con los españoles para sacar información y a su vez dar información falsa. O sea, San Martín va por 5 caminos, esos caminos fueron totalmente limpios. Todo lo que él dijo, se metieron los chilenos por otro lado. Salvo algunas que les mataron, que había llegado al gobernador Marco del Pon en Chile. Pero también las mujeres son protagonistas en la guerra de Zapa. Las mujeres también, antes de eso, 1806, 1807, con Manuela Pedraza, también, no tiene nada que ver conmigo, también estaban en la guerra. Juana Zurduch también estaba en la guerra, peleaba codo a codo con los infernales de Salta. Así que no le tenemos que pedir nada a las europeas. La verdad que las criollas y las originarias hicieron muchas cosas. Pues ya saltamos a Juana Manuela Gobiti, que era hija de un militar que peleaba con Güemes y que bueno, después con estos problemas a nivel, igual que Juana Manso, se tiene que exiliar del país porque son unitarias, ¿no? Entonces, pero ellas son prolíferas en escribir libros, diarios, revistas y son publicadas. Juana Manso llega a la Argentina, bueno, ya en proceso, íntima amiga de Belgrano, educadora, es una de las primeras protofeministas y ella habla de que la mujer en ese periodo tiene que acceder a la educación igualitaria. Les voy a mostrar un videito, no puedo hacerlo, lo voy a mostrar con este compu. Esta es una recreación que yo saqué de dura más tiempo, pero esto va a durar un minuto. Este es Julián Santana, que hace la recreación que esté en otro lado, pero más o menos lo que dice son palabras de la persona en ese periodo. Muy bueno los programas de ella, que dice.